deudores del BHU. Mira. En 1968 se creó el Plan Nacional de Vivienda. Para que el dinero que prestaba el banco hipotecario no le volviera desvalorizado, era necesario un ajuste. Pero como la inflación era muy alta, se previó un ajuste más moderado. Y así nació la unidad reajustable, que ajusta por el índice medio de salarios. Pero del 2007 a la fecha, esa unidad reajustable creció mucho más que la inflación. Entonces, las deudas, en vez de ajustarse moderadamente, se incrementaron artificialmente. Juan y Pedro debían al banco hipotecario 1.000 pesos cada uno en el año 2007. Hoy, la deuda de Juan, ajustada por inflación, es de 2.533 pesos. En cambio, la de Pedro, ajustada por unidad reajustable, es de 3.610 pesos. La diferencia es un incremento artificial de la deuda. Pedir pagar lo que debes y solo lo que debes no es pedir un favor, es hacer valer tus derechos. Hay consenso político de que la situación es una injusticia. Ya hay varios proyectos de ley y un dictamen de la Institución de Derechos Humanos. Es hora de concretar una solución. Bien, vamos a darle la bienvenida a quienes nos acompañan para este tema. Gracias por estar aquí. Nos acompaña Sergio Prestini, que es del grupo de deudores del BHU, también de la Agencia Nacional de Vivienda, ¿no? Porque justamente hay entre 10.000 y 15.000 de uno y otro. Y Mónica Álvarez, también integrante de este grupo. Muchas gracias por estar los dos aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, tal vez me parece lo más prudente escuchar a nuestros invitados primero, antes de que el panel pueda intervenir, sea con reflexiones o con preguntas. Mirado de afuera y por la explicación que tiene que ver con cómo se estructuraron las deudas, pareciera muy lógico, ¿no? Y entendible lo que se plantea en el cambio sustantivo de ley que pasa de URs a UI y que eso genera, bueno, que se hayan incrementado los intereses porque justamente los salarios crecieron por encima de la inflación, los termina dejando en una situación de morosos prácticamente que para muchísimos impagable, imposible, ¿no? Al margen de que históricamente nuestro país tiene un debe enorme con lo que tiene que ver el concepto de la vivienda en este país. Y las cuotas con el hipotecario, la gente se va muriendo y van quedando para las familias, es más los que han tenido que ser justamente desalojados, ¿no? Es un tema muy delicado, muy sensible, pero que justamente este grupo de uruguayos... ¿Cuántos integran el grupo en concreto de deudores? En realidad, esto es un universo que abarca aproximadamente a 23.000 familias, 23.000, 24.000 familias. Ahí está. Unos son con el banco y otros con la agencia. Sí, hay la mayoría en el banco hipotecario y la otra parte en la Agencia Nacional de Vivienda. Bien. Entonces, permítanme ser abogada del diablo también en este tema para que se entienda bien. Yo tengo muy claro que el propio Instituto de los Derechos Humanos reclamó directamente a las autoridades porque entiende que lo que están haciendo con estas familias es una injusticia, irritante injusticia. Que están viviendo miles de familias uruguayas. Esto, insisto, el propio Instituto de Derechos Humanos lo plantea. O sea que la lectura que ustedes tienen desde sus propias perspectivas y situaciones subjetivas es muy entendible. También, y acá es donde les digo el diablo, también estaría la otra parte, es decir, bueno, cuando se firmó el convenio de trasladarse de unidades indexadas o al revés, de UR a EUI, ¿no? Fue un convenio que también ustedes firmaron, en el entendido que, bueno, que no iba a generar mayores inconvenientes. No, una aclaración. Nosotros lo único que firmamos es un préstamo en moneda nacional que se iba a ajustar a través de un índice o una unidad, que es la unidad reajustable. Sí. Que como bien comentaron... Después vino la ley y cambió. No. O sea, nosotros no firmamos ningún contrato ni ningún convenio por el cual se nos permitía el pasaje de unidades reajustables a unidades indexadas. Permítame hacer una aclaración. El Banco Hipotecario, históricamente, desde la creación del Plan Nacional de Viviendas, ofrecían préstamos en moneda nacional cuyo ajuste o índice de ajuste iba a ser a través de la unidad reajustable. Bien. En el año 2005, 2006, y en virtud del cambio de la estructura o de la carta orgánica del Banco Hipotecario, se realiza una serie de cambios.
y uno de ellos establece que a partir del año 2007 se puede empezar a prestar en unidades indexadas en lugar de unidades reajustables. Bien, pero ¿qué pasa con los... ¿Les permitía también permanecer con la unidad reajustable a los que no querían pasarse a la UI? Yo quiero aclarar algo, que es lo que dice él. En el 68, cuando se crea el Plan Nacional de Viviendas, como la inflación era muy alta, aparece el índice de la UR. Y ahí empiezan los préstamos de UR, una forma de devolver lo que la plata que el banco nos prestaba. En el 2002, con la crisis, el banco deja de prestar. Eso también nos queremos abocar de que todos nosotros somos un grupo que sacó sus préstamos antes de esa época, porque mucha gente nos dice, bueno, fueron al banco y ustedes decidieron. No, en el 2000 y antes del 2000 no había las posibilidades inmobiliarias que hay en el día de hoy. Por eso yo preguntaba, también, de estas 25.000 familias afectadas por deudas con el banco y con la agencia, ¿cuántos integran el grupo autodenominado deudores del BHU y ANB? O sea, en realidad es un movimiento en el cual lo integran todos los deudores. Más allá de... Nuestra participación se da a través de las redes sociales. O sea, en las redes sociales participan 10, 15, 11 mil personas. Claro, pero también están los que han sacado préstamos más recientemente. Claro. Bueno, ellos en realidad... Y que también están en la movida y que en realidad es otra la situación. Lo que pasa es que el banco vuelve a prestar préstamos, vuelve a dar préstamos, digamos, en el 2007, cuando hacen la reestructura de la Carta Orgánica, y ahí es cuando se crea la ANB. El banco en ese momento tenía un 40% de morosidad. Lo que hace es, con un fideicomiso, sacan la morosidad que la pasan para la ANB. Recalco que no todos eran morosos, lo que pasa que a veces pasaron por bloques o por edificios enteros, entonces iba todo el edificio, o algunos que tenían problemas de construcción porque el banco no quería reclamos y los pasan ahí. Entonces depuran el banco y el banco vuelve. En ese interín aparece la unidad indexada, porque claro, empieza la unidad indexada por... ¿cómo se llama? Porque la política del gobierno era contener la inflación y subir el salario, ¿no? Lo cual lo aplaudimos y nos parece fantástico, pero la UR se disparó. Entonces, ahí, cuando la ANB empieza a ver los casos de morosidad y darle la posibilidad a la gente de rever, y en algunos casos hacen este recálculo que nosotros pedimos que nos hagan a nosotros, ahí los empiezan a cambiar a pagar en UI. Hay algunos en la Agencia Nacional, que son más o menos 10.000, 11.000, que siguen en UR, que están en las mismas condiciones que nosotros. Nosotros lo que queremos decir es que todos comenzamos en el banco hipotecario y todos nuestros préstamos eran en pesos con un ajuste en UR. A algunos les cambiaron. El reclamo nuestro pasa por ahí, ¿no? Que quedamos como que rehenes de ese ajuste de la UR. La UR se ha disparado y obviamente nuestras cuotas también. Hay cerca de un 40% de diferencia de quienes pagábamos lo mismo en el 2002 o en el 2007. Sí, exacto. Y bueno, y es lo que se fue disparando. Y tengo entendido que por algunos cálculos, dependiendo de la situación de cada uno, pero hay personas que ya han pagado 3 veces la casa. Sí. En realidad. Sobre todo los que tomaron el préstamo más antiguo, en la década del 80. Sí. Del 80 y 90. Pero me gustaría hacer una precisión al respecto, cuando hablan de unidades reajustables y unidades indexadas. Sí. En la época que nosotros tomamos los préstamos anteriores al 2007, la única posibilidad era a través de préstamos en unidades reajustables, para lo cual se nos pedía un ingreso mínimo y un saldo y un ahorro de 2 años. O sea, no es que elegimos la moneda, que tampoco es una moneda, porque mucha gente confunde unidad reajustable con moneda. No, es una unidad de ajuste. Y es una unidad de ajuste, no es una moneda. Entonces, no había otra opción, era eso o eso. Tomamos nuestros préstamos. Con lo que estaban contando y hablaban de UR-UI, ante esta situación y ante la movilización y la presión del movimiento, se nos ofreció allá por el año 2015 un pasaje de unidades reajustables a unidades indexadas. Sí, 2013 fue. Bueno, por ese periodo se nos ofreció y muchos por ahí dicen, bueno, nosotros ofrecimos la posibilidad de hacer el pasaje de UR-UI y no lo aceptaron. Pero no se dan los detalles. O sea, del universo de deudores, que eran aproximadamente unos 25 o 26 mil en ese momento, solamente 5 se acogieron a ese beneficio. O sea, la pregunta yo la hago a la inversa. ¿Por qué nos acogieron los deudores a ese cambio? Es muy sencillo, porque nosotros hablamos de un crecimiento artificial de la deuda, que tomando los parámetros 2007-2019 da por lo menos un 40%. Si me voy más atrás en el tiempo, es casi un 60%. Entonces, ¿qué es lo que nos proponían? Blanqueamos la deuda, hacemos una bolsa,
meten ese 40% adentro, le hacemos un contrato nuevo, si quieren le agregamos años, las tasas de interés son las mismas y las cuotas sean las mismas. ¿Pero qué hay de lo que ya se pagó? No. Arrivederci Garibaldi, como decían. O sea, los que pagaron de más que se joroben, entonces. Exacto, sí. Y no solo eso, si te acogías a eso tenías que pagar. Bueno, más allá de los costos que tenía realizar todo ese nuevo contrato. Bien. Entonces, ¿dónde estaba el beneficio? Y la respuesta es muy clara, ¿por qué nos acogimos a eso? Bien. ¿Y qué es lo que plantean o que han planteado a las autoridades? Porque ustedes están justamente haciendo una ronda con políticos y legisladores en este momento. Este movimiento tiene más de 7 años. Sí, sí. Y ya hemos tenido, han venido acá, creo, exactamente, sí. y con todos lados, y en todos lados. Nosotros entendimos que en este momento hay un consenso político y hay una preocupación de todos los sectores políticos. Y entonces dijimos, bueno, como hay varios proyectos de ley que se han presentado en el Parlamento y por un motivo o por otro no se tratan o no se llegan a discutir, dijimos, bueno, para evitar celos políticos, hagamos un proyecto nosotros, presentémoslo como un proyecto nuestro y ofrezcámoselo, presentémoselos a todos los candidatos a la presidencia de estas próximas elecciones. ¿Y cuál es el planteo que hacen ustedes? El planteo es muy concreto. O sea, el proyecto de ley hace primero una explicación, digamos, cuál es la problemática y qué es lo que fue sucediendo, y plantea 3 artículos claramente. El primero de los artículos establece que para todos aquellos deudores que tengan préstamos constituidos en unidades reajustables, la unidad de ajuste nunca podrá ser superior a la inflación. En el artículo segundo establece que en aplicación del artículo primero, todos los préstamos en unidades reajustables se le debe hacer un recálculo al año 2007. Por lo tanto, hace una reimputación de todos los pagos y el sobrante volcarlo a la deuda. Y en el artículo tercero establece que si esto por algún motivo provocase un desequilibrio... Perdón. El sobrante volcarlo a la deuda general. Esa reimputación. Pero rateado caso por caso o general, como una gran bolsa. Bueno, no, cada caso se tendrá que especificar cada caso, ¿no? O sea, y el tercer artículo del proyecto establece que si por esta situación el banco se viera comprometido o se desequilibrara en sus cuentas patrimoniales, se autoriza una capitalización por el monto que sea pertinente. Bien. Ahora sí, panelistas, me gustaría reflexiones o preguntas concretas. ¿Deberían los candidatos en este momento, el Parlamento en este momento, realmente tomar este proyecto de ley y ocuparse de eso? Han estado intentando sacar con urgencia algunas cosas últimamente. Podrán discrepar si son prioridad o no, dependerá de muchas cosas, pero ¿qué opinan de este? ¿Por qué más allá de la evidente intención de que estamos en campaña y que alguien lo tome, pero por qué no jugársela a que el Parlamento lo pueda aprobar antes de que empiece, que termine la legislatura? ¿Por qué no presentárselo a un grupo de parlamentarios? Y la otra consulta que les quería hacer es, en el artículo 2 que habla de hacer el recálculo, es tomando el valor de la UR al 2007. Exacto, y la unidad indexada. Y la unidad indexada. Sobre presentarle, en realidad hay 4 ya proyectos de ley en el Parlamento, 3 de diputados y 1 de Senado. El que llegó más lejos fue el del Senado, que llegó a la Comisión de Hacienda, donde nos citaron como grupo, y también fueron las autoridades del banco. De ANB tengo entendido que nunca fueron. Y bueno, y ahí... ¿Qué pasó con esa reunión? Y bueno, y ahí como que muere. Aparte está ese recelo que está presentado por un partido, entonces, más cuando se acercan periodos... ¿Qué partido? Justo del Parlamento, del Senado, estaba presentado por el Partido Nacional. Entonces después está el recelo de los demás legisladores de votarlo, presentando un proyecto nuestro que abarca más, porque agarra lo mejor o lo más completo de todos, y a la vez nos despegamos de todos los partidos políticos, ¿no? Bien. Y a propósito de esos encuentros, ¿qué ha dicho la autoridad del banco? Porque me imagino que desde cualquier perspectiva luce como el supuesto gran escollo a tratar de convencer, ¿no? De algún modo, a tratar de negociar. ¿Qué ha dicho? ¿Cuáles son los puntos que el banco, por qué no entiende que podría llegarse a un acuerdo? Bueno, las autoridades del Banco Hipotecario nunca nos recibieron. Jamás nos recibieron. Los datos que tenemos los hemos sacado de entrevistas que le han hecho a la presidenta o de cuando fueron las autoridades a la Comisión de Hacienda y ahí tuvieron que presentar números. ¿Cuántos años tiene el grupo? 7 años. 7. ¿En 7 años nunca los recibieron? No, nunca los recibieron. Sí, el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda y sí nos recibió algún director. Presidencia nunca nos recibió.
Sí hablamos con Beltrame de la Agencia Nacional de Viviendas, también nos hemos perseguido por todo el país, ¿no? En algunos consejos de ministros y eso porque nos hemos movido a distintos lugares. Pero no, la presidenta siempre nunca robando un segundito alguna palabra, pero nunca recibidos formalmente. No, nunca nos recibió. Y bueno, y nos enteramos de algunas cosas, yo qué sé, que nos dicen que no, porque eso es un tema social y que el banco ahora ya no es más social. Entonces que ahora pasó a partir del 2007 a ser un banco comercial. Entonces, claro, bueno, si uno pide un préstamo en un banco privado común hoy, obviamente, si pediste préstamo en dólares y en pesos y la moneda y viste las cotizaciones se van al diablo, anda a reclamarle a Gardel. Eso es un poco lo que le está... desde ahí se para hoy el BHU, entonces... No, pero justamente ellos se paran en un concepto que no es válido, que dice que nosotros elegimos una moneda. Y están equivocados, nosotros no elegimos una moneda. ¿El banco dice eso? Exacto. Sí. O sea, nosotros hicimos un préstamo en moneda nacional con un índice de ajuste, y ese índice de ajuste es una unidad reajustable. O sea, no es una... O sea, ahora, ¿dónde se pueden comprar las unidades reajustables? Contestan eso porque sí existió en algún momento la posibilidad de cambiarse. Imagino yo que contemplan eso, por más que tú ya aclaraste que esa posibilidad de cambiarse llevaba de la mano mucho más prejuicio todavía que el que ya tienen. Sí, algo que no me quedó claro es, tú decías en algún momento, algunos les permitieron cambiarse y a otros no. ¿Con qué criterio se tomó eso? ¿de la ANB y del banco? Respecto a las unidades. Unidades, bueno, fueron en la Agencia Nacional de Vivienda, que al ser un fideicomiso y lo sacaron del banco, ya no rige lo mismo que dentro del banco, porque el banco pasa a ser un banco comercial, como quieren ellos, y supuestamente rigen bajo el Banco Central y bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas, que se basan en eso. La agencia quedó también. en algo más social. Claro, exacto, que se basan en eso, en que ellos no pueden hacer nada sin ellos y que la agencia quedó en algo más social. En la agencia, claro, pasaron gran parte de gente que eran problemáticos, que no pudieron pagar por la crisis, que fue lo que los llevó a eso, ¿no? Y bueno, entonces como quedó en algo más social, empezaron a, bueno, hacerle ese recálculo y a darles otras opciones, claro. Y le hicieron unos nuevos contratos y ahí ya les cambiaron a UI, porque a partir del 2007 en el banco mismo también te daban la opción de estar como índice, usar la unidad indexada. Y te diré que el porcentaje de pago de la agencia es altísimo. Digo, la gente quiere pagar. Digo, nosotros por más que decimos deudores, no somos deudores, ¿no? Estamos al día. El banco nomás, los números del banco es que tiene un 1,5 de morosidad. El banco es esa, se basa en que tiene un 1,5 de morosidad, entonces el banco está bárbaro. Y después los números que dicen son que tienen un 63% de personas que tienen el interés de buen pagador. ¿Por qué? Porque son los que les descuentan del sueldo o de la jubilación. Y ahí te queda una franja de un 30 y algo % que no llegan a ser buenos pagadores y no caen dentro de la morosidad. Pero esa franja de 30 y algo es gente que está en el pretil, ¿no? El primer movimiento que tenga el país, caen. ¿Cuántos son? O la primera circunstancia adversa que le pasa en la vida, claro, ¿no? Claro. Ahí va. O sea, y ahí tenés esas cosas no previstas. Claro, un 30 y algo. Y es lo que decía él. Si mirás los números, que eso los dio el banco, entre el 2009 y 2017, un 34% de los deudores, de las personas que tienen contrato en el banco hipotecario, fueron a refinanciar. Nadie va a refinanciar porque quiere, porque te bajan un 10% de tu cuota y se te alarga 20 años más. Bien. Pepe. Sí, con respecto al proyecto o a los proyectos de ley, si incluye, por ejemplo, una cláusula de capitalización, va a ser difícil este año porque es un año electoral y por lo tanto todo lo que incluya o toque niveles presupuestales no se puede modificar. Eso por un lado. Está claro lo que dicen ustedes, son deudores pero no morosos, que ese es otro tema también muy importante a tener en cuenta. Y en principio, y ustedes dirán, bueno, capaz que lo comentás vos porque no tenés esa deuda, pero a uno le quedaría la sensación de que todo lo que tenga que ver con índice medio de salario, digamos, está más protegido que un proceso que esté vinculado a la inflación. Sí, o sea, sin ninguna duda, pero convengamos algo también. La unidad reajustable se ajusta por índice medio de salarios. No todos los trabajadores ajustamos por ese índice. Por salario real. Exactamente. Claro. Entonces, el traslado del aumento, la unidad reajustable es por ese índice y los trabajadores, por otro lado, tenemos en muchos casos, o en la mayoría de los casos, aumentos inferiores. Lógicamente lo que dice, digo, pero ¿cuál es el otro índice de ajuste que se puede tomar? Otro parámetro que se puede tomar si no es la inflación hoy. Es la más justa en el contexto actual del país que estamos viviendo. Sí, no nos olvidemos que en el 68 había 3 dígitos de inflación. Claro. Aparte, los salarios que toman generalmente son el de maestro, salud y la policía. Claro, entonces son los más sumergidos. Vos le das un 100% de aumento, siguen siendo sumergidos, pero la UR se despega, ¿no? Ese fue el pico del 2007.
A partir del 2005, digamos que fue, claro, el pico ahí se nota más, porque obviamente la política de gobierno, que vuelvo a decir lo mismo, estamos bárbaros, genial, lo aplaudimos, era subir los sueldos y contener la inflación. Por algo también se creó la UI. Entonces nosotros lo que decimos es, si el gobierno ya lo prevé, si hacen todas esas medidas, así como fue creada la UR como índice de protección, porque era un banco país y era para devolverle la plata, ¿por qué en el 2007 automáticamente no nos cambiaron a UI como también dieron las posibilidades en otros lados? ¿Dónde está la contención? Pasó de ser un banco social, dejamos pero esa la vida. es la pregunta de fondo. Sí, claro. ¿Este país sigue teniendo un banco social en el Banco Hipotecario de Uruguay? Ya no lo es. No sé. Ya no lo Algo es. en la agencia. Ese rol lo pasó a cumplir la Agencia Nacional de Vivienda. El Banco Hipotecario ya no cumple ese rol. ¿Hoy ustedes necesitan de una ley para poder solucionar este tema o bastaría que el propio banco resuelva desde Es que su el directorio? propio banco no lo puede resolver por motus propios, Entonces precisa ley. El banco dice que no. que no pueden. Graciano. Hay un aspecto que me parece que está en la base de todo esto, y es que al trasladar, digamos, el peso del ajuste y del abordaje de la deuda a los salarios o al movimiento de los salarios, lo que termina impactando, además de esa disparidad que puede haber en distintos salarios, que los más sumergidos aumentan más y por lo tanto sube el índice, hay un aspecto que todavía no se ha mencionado aquí, que es la desocupación. O sea, cuando hay desajustes en la economía, uno de los factores que primero aparece es el de la desocupación. En la medida que las empresas, no en el sector público, pero en la medida que las empresas privadas no pueden cerrar sus números, el primer elemento que se afecta es la desocupación. Por lo tanto, para la persona que pierde el empleo, ahí no lo arregla nadie. O sea, no es un problema de inflación o de salario. Si perdió el empleo y la cuota se ajusta por el salario, su salario pasa a ser cero o, digamos, lo que cobra por seguro de desempleo, que es muchísimo menos. Por lo tanto, sinceramente, no veo una salida, digamos, sencilla a un tema que está atado a variables de la economía que están por fuera de la posibilidad del manejo del banco hipotecario o de la agencia de vivienda. Y cuando se apela al tema de la capitalización, bueno, sería la segunda vez que se capitalizaría el banco hipotecario. Me parece que después de la experiencia terrible del mal manejo anterior a 2007 del banco hipotecario, me parece que el Estado, el Uruguay, no puede volver a recorrer el tema de poner plata para el banco hipotecario o para ningún otro banco. Pero entonces... Bueno, entonces quiero decir que acá hay un tema que en algún momento hay que pasar raya, no seguir aumentando, porque el tema del salario, si aumenta la desocupación, se empeora muchísimo más. Por eso digo que por más que ustedes lo planteen, y es razonable, yo que sé, todos nos sentimos, empatizamos con la causa, pero hay una cuestión de fondo que nadie la ha mencionado, y es que cuando hay desocupación se vuelve absolutamente impagable. Sin ninguna duda, pero yo me gustaría hacer una aclaración. En una situación similar por la que estamos atravesando los deudores a unidades reajustables, el Estado propició una solución, por ejemplo, para el Banco Seguro del Estado. El Estado propició una emisión de deuda de $1.000 billones. Pues eso por el impacto del sistema provisional, no tiene nada que ver. O sea, pero... No, perdón, tiene que ver porque interviene la unidad reajustable. No, pero quiero decirle se que descalzaba el Banco Seguro. Bueno, está bacanudo, pero eso tiene que ver con el sistema jubilatorio que se Pero esto es lo mismo, o sea, el descalce que se pueda provocar en el Banco Hipotecario fue lo que le pasó al Banco de Seguros. Al Banco de Seguros no asistió con $1.000 millones. Pero si no cae el sistema jubilatorio. Un jubilado es muy distinto a una persona que asume un no lo quiero préstamo. comparar. Nosotros, pero son situaciones... Pero lo está comparando. No, lo que queremos decir es que el Estado vivió el desfasaje entre el índice UR y el índice UI. Porque ellos tenían que pagar con el índice UR y le devolvían plata multiplicado por el índice UI y obviamente quedaron en rojo y por eso hubo que emitir. Lo que queremos decir es eso, nada más, no que hay que sacar, simplemente que el gobierno ya lo Alfredo, conoce. ¿cómo lo ves? ¿Cuántos son los que están en el banco hipotecario? En el banco hipotecario, números nuestros, ¿no? Sí. Aproximadamente 15.000. Y 10.000 en la agencia. Y 10.000 en la agencia. Y el pasaje de los 15.000 del banco hipotecario NB no es posible plantearlo. No, es que no lo aceptan. No lo aceptan. Porque en realidad... nos han llegado a decir que somos el sustento del banco hipotecario. Que si hacen eso, el banco hipotecario no puede seguir con su política de préstamos. ¿Y qué repercusiones tienen a nivel político de las reuniones que han tenido? ¿Qué les dicen? Nosotros recibimos en su mayoría empatía.
Pero más, y no más de será la por año empatía, electoral. concretamente, digo. No, o sea, empatía, solamente. Claro, pero alguien se Con la compromete. empatía no pagamos la deuda, ¿no? ¿Alguien se compromete a capitalizar, por ejemplo, el banco? No creo que hayan Bueno, nosotros encontrado, en esta eso. ronda que estamos iniciando con los candidatos, con los Cuidado primeros que tiene un problemita en el micro. Capaz si se baja un poco el buzo, ahí va. Con esta ronda que vamos a iniciar, ya nos hemos reunido con Unidad Popular y ellos no solo nos han apoyado, sino que se han comprometido con esto. Bueno, es la primera reunión. ¿Pero qué es comprometerse? Asumirlo y, o sea, darle para adelante para el proyecto. Yo me pregunto si realmente este momento, por más que entiendo que lo están haciendo desde la independencia político-partidaria, que han hecho su propio proyecto, si el momento electoral no corre riesgo, tiene ese doble filo, o siempre va a haber uno más vivo que se apropie, o que todos te digan sí, para quedar bien, pero después que no pase nada. Bueno, nosotros lo que estamos pidiendo es un compromiso que va más allá del sí. Si sale lo de ustedes, para entender y que la gente le quede claro, ¿cuánto, blanco sobre negro, ¿no? ¿Cuánto dinero pierde el banco hipotecario? Porque a mí me parece que está la madre del borrego. No es tan así, porque nosotros pagamos cuotas. ¿Cuánto deja de ganar? A eso. Bueno, está bien. Pero, ¿por qué hablamos de auxiliar? Porque alguien va a dejar de recibir dinero. No, ese es el tercer punto, sí es que hay. El banco tiene para cobrar, según los números que dieron el año pasado, creo que eran como 500 millones de dólares a futuro por deudores que están capitalizando con URs, ¿no? Es lo que tiene para cobrar, hasta el último, que no sé en qué año estará. Bueno, cobrarán menos, no es que va a quedar en rojo en menos. Ahí en un momento uno de los gerentes habló de un porcentaje. Las personas los senadores le pidieron que por favor les mandara bien explicado, bueno, el porcentaje, si era ese el porcentaje y bueno, y cómo lo calculaban, ¿no? Bien. Nunca lo enviaron todavía. Entonces, Unidad Popular, ¿quién sigue en la agenda? Bueno, invitamos a todos los partidos, estamos esperando que nos vayan confirmando tanto todo el resto de los partidos, ¿no? Pero todavía no tienen un vengan de nadie. O sea, recién ayer empezamos la ronda, o sea, estamos a la espera de las confirmaciones. Fue a Bella, me decía que... Exactamente. El Partido Independiente tengo entendido que también contestó, y bueno, no sé hoy de los demás partidos. Bien. O sea, yo quería decir que mientras tanto... Hay gente que está perdiendo su vivienda, hay gente que le están rematando su vivienda, y ni que hablar del deterioro de salud. Y fíjense si será complejo, que en caso de que se pueda llevar adelante este proyecto y que de verdad el Parlamento se ponga, todas las pilas a ver cómo solucionar esto, ¿qué va a pasar con las personas que en el camino, por este desajuste, hayan perdido salud y ni que hablar la propia vivienda? O sea, si será complejo, señores. Es muy complejo. Fuerza para seguir en este camino. Muchísimas gracias. No, a ustedes por habernos acompañado en el día de hoy. Invitados, integrantes del grupo de deudores del BHU y de la Agencia Nacional de Vivienda. Hacemos una pausa y ya venimos.